El rostro del dolor, la condición humana ante la adversidad. Hay una verdad incómoda, una certeza cruel que atraviesa la historia de la humanidad como un relámpago incesante. El dolor es inevitable. No es una anomalía, no es un accidente que podamos esquivar eternamente. El sufrimiento forma parte del núcleo más íntimo de la existencia humana, como una sombra que nos acompaña desde el primer aliento hasta el último suspiro. No hay cultura, sistema de creencias, filosofía o religión que no haya intentado entenderlo, explicarlo, justificarlo o sublimarlo. Sin embargo, más allá de los intentos de consuelo o racionalización, el dolor sigue siendo esa grieta por donde se cuela lo más crudo y verdadero de lo que somos. 1. El dolor como verdad existencial. El nacimiento mismo es un acto violento. Salimos del útero cálido al mundo frío y caótico, llorando. Desde entonces, todo vivir implica enfrentarse con la pérdida, la incertidumbre, la enfermedad, el fracaso, la traición, la muerte. ¿Por qué, entonces, seguimos actuando como si el sufrimiento fuera una interrupción del curso natural de la vida y no parte integral de él? Esta negación, cultural, personal, institucional, nos debilita, nos infantiliza. Vivimos anestesiados, obsesionados con la comodidad, construyendo estructuras emocionales frágiles para no mirar de frente a esa verdad brutal. Vivir duele. 2. Schopenhauer, la vida como dolor esencial. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más radicales en su mirada sobre el sufrimiento, no adornó la existencia con promesas de redención. Para él, el dolor no es un accidente sino el carácter esencial de la vida misma. La voluntad de vivir, esa fuerza ciega e irracional que nos impulsa a seguir existiendo, está condenada a la insatisfacción constante. Cuando deseamos algo y no lo conseguimos, sufrimos. Cuando lo conseguimos, nos aburrimos o tememos perderlo. Es un ciclo sin tregua. Schopenhauer desnudó la existencia sin anestesia, sin consuelo. Vivir es querer, y querer es padecer. Su propuesta no fue la lucha, sino la renuncia. Solo a través de la negación de la voluntad, de la compasión y el arte, se puede mitigar el dolor. ¿Pero es posible huir de la voluntad sin destruirnos? ¿Podemos realmente escapar del deseo sin apagar la llama misma de la vida? 3. Heidegger, el ser arrojado y la angustia. Martin Heidegger toma otra ruta, más ontológica. Para él, el ser humano es un Dasein, un ser arrojado al mundo, expuesto al tiempo, a la muerte, a la nada. Esta arrojabilidad no es elección. Despertamos ya inmersos en un mundo que no hemos pedido. Esta condición genera una angustia profunda, no como simple emoción, sino como un estado originario de enfrentamiento con la existencia desnuda. La angustia heideggeriana no tiene objeto. No es miedo a algo específico, es una confrontación directa con el hecho de que somos finitos, vulnerables, radicalmente solos ante el destino. En esta visión, el dolor es parte de nuestra estructura ontológica. No se trata de eliminarlo, sino de asumirlo como vía hacia la autenticidad. Solo cuando enfrentamos la angustia y el sufrimiento sin evasión, sin máscaras, podemos vivir con propiedad, como seres conscientes de nuestra finitud. 4. El dolor como disolución del yo falso. El sufrimiento nos arranca las capas superficiales. Destruye las ficciones que construimos sobre nosotros mismos, las seguridades en las que nos refugiamos. Es por eso que nos desestabiliza tan profundamente, nos deja sin suelo, nos pone cara a cara con el abismo. Ante el dolor, el lenguaje se rompe, la lógica se quiebra, y lo que emerge es lo que hemos evitado mirar durante toda nuestra existencia, la fragilidad absoluta del yo. Cuando alguien muere, cuando el amor se rompe, cuando un diagnóstico irrumpe como una sentencia, no solo sufrimos por la pérdida en sí. Sufrimos porque esa pérdida arranca una parte de nosotros. Nos obliga a repensarnos desde la nada, a reconstruirnos con las piezas rotas. En esa experiencia límite, nos transformamos o nos rendimos. 5. El dilema, crecer o quebrarse. Aquí surge la pregunta más incómoda, pero también más fértil. ¿Es posible crecer a partir del sufrimiento? No basta con resistir o sobrevivir. ¿Puede el dolor ser un portal hacia una conciencia más profunda? ¿O es simplemente una fuerza destructiva, sin sentido ni redención? Nietzsche responde con una afirmación brutal y luminosa: lo que no me mata, me hace más fuerte. Pero esta fuerza no es la fuerza de la insensibilidad ni de la armadura emocional.
Es la fuerza de quien ha descendido al infierno interior y ha regresado con una verdad más clara, más pura, más vital. El sufrimiento nos obliga a decidir, ¿seremos víctimas pasivas o forjadores de una nueva identidad a partir de las ruinas? El crecimiento desde el dolor implica un acto de voluntad, de transformación radical. No se trata de negar la herida, sino de habitarla, explorarla, resignificarla. El alma resiliente no es la que no sufre, sino la que convierte el sufrimiento en semilla de sabiduría, en gesto de rebeldía existencial, en afirmación de la vida incluso cuando la vida se muestra en su rostro más cruel. 6. Conclusión: el dolor como umbral. El rostro del dolor es feroz. No tiene compasión. No responde a nuestras preguntas ni justifica su llegada. Pero quizás, y solo quizás, ese rostro también guarda un secreto, el de mostrarnos lo que somos cuando todo lo superfluo ha sido arrancado. El dolor nos desnuda, y en esa desnudez hay una posibilidad. No de redención automática. No de consuelo barato. Sino de renacimiento lúcido, brutal, auténtico. Este capítulo no busca consolar. Busca desafiar. Porque solo desde esa confrontación sin escapatoria podemos empezar a entender lo que significa ser verdaderamente humanos. No hay transformación sin pérdida, ni evolución sin caída. El dolor, si no lo esquivamos, puede convertirse en el abismo que nos obliga a volar. No hay resiliencia sin haber conocido el infierno. No hay fortaleza sin haber sido roto. Y aún así, seguimos caminando. Porque en lo más profundo, en lo más oscuro, hay algo que insiste, que empuja, que se niega a desaparecer. Ese algo, llámese voluntad, espíritu, existencia o vida, es el germen de todo lo que vendrá. Allí comienza la verdadera resiliencia, en el momento exacto en que decidimos no morir espiritualmente, incluso cuando todo dentro de nosotros está colapsando. Más allá de la supervivencia, ¿qué es la resiliencia? Hay palabras que se repiten hasta perder su filo. Resiliencia es una de ellas. Convertida en eslogan motivacional, en consejo de autoayuda, en cliché de redes sociales, ha sido despojada de su hondura original. Sin embargo, detrás de esa palabra mañoseada y domesticada, aún late una fuerza ancestral, una verdad existencial que arde bajo la superficie. La resiliencia no es sobrevivir. Es renacer. No es un simple aguantar. Es reconstruirse con las propias ruinas. Es atravesar el infierno con los pies descalzos y, aún así, no solo mantenerse en pie, sino volver con el fuego en las manos. Porque quien ha caído y se ha levantado no vuelve siendo el mismo, vuelve siendo otro. 1. Definición desde la psicología: ¿una capacidad funcional o una respuesta biográfica? En términos psicológicos, la resiliencia suele definirse como la capacidad de una persona para adaptarse positivamente a situaciones adversas, superar traumas, pérdidas, fracasos o eventos emocionalmente devastadores. Es el mecanismo interno que evita que el ser humano se hunda definitivamente cuando el mundo exterior se desmorona. Desde esta mirada, se vincula con el equilibrio emocional, la flexibilidad cognitiva, la inteligencia emocional y el entorno de apoyo social. Es una estrategia, una habilidad, un recurso. Pero esa definición técnica, aunque útil, resulta insuficiente. Porque el verdadero rostro de la resiliencia no se mide en escalas clínicas. No puede encerrarse en estudios de casos, ni capturarse en protocolos de intervención. No se trata solo de funcionar después del dolor. Esa es una versión higienizada de la resistencia. La resiliencia profunda, la que interesa a la filosofía, es brutal, existencial, desgarradora. Es la fuerza que brota cuando no hay razones para continuar, sin embargo, se continúa. Es la afirmación irracional de la vida en medio de su absurdo. 2. La resiliencia como cualidad ontológica del ser humano. La resiliencia no es un simple recurso externo o una virtud adquirida por entrenamiento emocional. Es más hondo. Es, en su forma más radical, una cualidad ontológica, una expresión del ser. No todos acceden a ella, pero todos la portan en potencia. Es parte del drama de la existencia humana. Somos criaturas hechas para romperse y para rehacerse. No hay vida sin pérdida, y no hay pérdida sin posibilidad de reconstrucción. La resiliencia no es un atributo decorativo, sino una tensión esencial del existir. Martin Heidegger nos habló del ser arrojado,
del Dasein que cae en el mundo sin pedirlo, sin preparación, sin garantías. Y, sin embargo, esa arrojabilidad no es pasiva, implica una apertura, una disposición radical a enfrentar el caos. La resiliencia, vista desde esta perspectiva, no es un acto de resistencia estoica, sino una respuesta al abismo. Es el eco interior que responde cuando la existencia se revela en su desnudez más atroz. 3. Resistir, adaptarse, transformar, 3 formas de estar en el dolor. No todos los que sufren son resilientes. Y no toda resiliencia implica adaptación. Hay matices, hay niveles, hay formas distintas de estar de pie en medio de la tempestad. Resistir es el primer impulso. Es el músculo que se tensa cuando llega el golpe. Es no ceder, no desmoronarse. Es el escudo. Pero resistir por sí solo puede volverse una cárcel. Hay quienes resisten años, décadas, pero en el fondo están paralizados, congelados por el trauma. Adaptarse es más complejo. Implica un cierto grado de flexibilidad, una inteligencia emocional que reorganiza la percepción, que acepta lo irreversible y reajusta las coordenadas del sentido. El que se adapta puede caminar, puede seguir viviendo. Pero a veces, esa adaptación es superficial. Es un simulacro de normalidad. Transformar, sin embargo, es otra cosa. Es alquimia. Es convertir el dolor en sabiduría, la herida en verdad, el abismo en trampolín. Es cambiar no solo por fuera, sino por dentro. Quien se transforma a través del sufrimiento no solo sobrevive, sino que se transfigura. El yo anterior muere, y en su lugar surge algo nuevo. Algo más honesto, más despierto, más feroz. La verdadera resiliencia no se conforma con la resistencia ni con la adaptación. Aspira a la metamorfosis. No es conformismo, es rebelión íntima. Es gritarle al dolor, no me quedaré donde me dejaste. 4. El dolor como maestro, pedagogía del abismo. Hay aprendizajes que no se encuentran en los libros. Hay sabidurías que solo emergen cuando el alma ha sido arrastrada por el lodo. El dolor, ese gran enemigo, puede ser también el maestro más lúcido. Nos arranca la máscara. Nos obliga a dejar de fingir. Nos obliga a mirar lo esencial. Nos dice, sin palabras, lo que ningún consejo puede enseñar, que la vida no se trata de evitar la oscuridad, sino de aprender a caminar en ella con los ojos abiertos. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de Auschwitz, lo dijo con una claridad insoportable. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esa es la médula de la resiliencia. No cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que estamos en el mundo. No porque nos resignemos, sino porque hemos decidido vivir incluso cuando vivir parece absurdo. El sufrimiento no ilumina automáticamente. Puede destruirnos, encerrarnos, volvernos cínicos. Pero también puede despertar en nosotros una sabiduría feroz, una lucidez que nace en el borde de la desesperación. Aprender a vivir con el dolor no significa rendirse. Significa reconfigurar el alma con cicatrices. 5. Resiliencia como sabiduría práctica, una ética de lo imposible. La resiliencia verdadera no se enseña en talleres ni se garantiza con libros. Es sabiduría encarnada. Se forja en las noches donde no hay respuestas, en los días donde levantarse de la cama ya es un acto de heroísmo. Es un arte de vivir en tensión, entre la aceptación y la rebelión, entre la esperanza y la lucidez, entre el llanto y la voluntad de seguir. Es también una ética subversiva, porque desafía el culto contemporáneo a la perfección, al éxito, a la felicidad obligatoria. En un mundo obsesionado con mostrar la mejor versión de sí mismo, la resiliencia es el escándalo de lo roto que se niega a desaparecer. Es la afirmación de la dignidad en medio de la ruina. Es la posibilidad de mirar al mundo y decir, me hirieron, pero aquí estoy. No soy el mismo, y eso es mi victoria. 6. Conclusión, el grito que nace del fondo. Más allá de la psicología, más allá de los manuales de autoayuda, más allá de la superficialidad terapéutica, la resiliencia se revela como un grito ontológico, una afirmación temblorosa pero firme del ser. Es el eco de una fuerza que no sabemos que tenemos hasta que todo se ha derrumbado. Es la respuesta secreta del alma cuando todo lo externo ha callado. No es comodidad,
no es optimismo ingenuo. Es una forma de heroísmo cotidiano. Una forma de no rendirse ante lo absurdo. Una forma de decir que, aunque el dolor sea real, no tendrá la última palabra. Allí donde otros ven ruinas, el resiliente ve cimientos. Donde otros ven derrota, él ve reinicio. Donde otros lloran la pérdida, él traza el primer trazo de un nuevo mapa. Porque ha comprendido que la vida no es algo que se protege, sino algo que se conquista, a veces incluso desde sus restos. Porque ha entendido, con todo su cuerpo y su alma, que el verdadero poder humano no está en evitar el dolor, sino en transformarlo en sentido. Y en esa transformación, comienza la libertad. El arte de aceptar, estoicismo y fortaleza interior. Hay un momento en la vida, y todos lo enfrentamos, en el que todo colapsa, los planes se disuelven, las certezas se desmoronan, los afectos se convierten en cuchillos, el cuerpo traiciona, el mundo deja de obedecer. En ese instante límite, cuando el dolor, el caos o la pérdida irrumpen como una tormenta imposible de detener, el ser humano queda solo ante la brutalidad de lo real. ¿Qué hacer entonces? Gritar, huir, rendirse, maldecir, implorar. Los antiguos estoicos propusieron otra respuesta. Una respuesta que no nace del deseo de venganza ni del autoengaño, sino de una convicción radical: no controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Allí, en esa grieta mínima entre estímulo y reacción, habita la libertad. Allí, en medio del dolor más insoportable, puede encenderse una chispa de poder interior. No el poder de cambiar el mundo, sino el de no dejar que el mundo nos destruya por dentro. 1. El fuego bajo la piel, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio ante el abismo. Cuando se habla de fortaleza, el imaginario moderno piensa en músculo, éxito, dominio externo. Para los estoicos, en cambio, la verdadera fortaleza era la del alma que no se quiebra, incluso cuando el universo entero se deshace. Vivieron en tiempos crueles, persecuciones, exilios, esclavitud, guerras, pestes. Pero no escribieron desde la teoría, sino desde la herida abierta. Desde el naufragio diario. Séneca, consejero de emperadores y filósofo del sufrimiento, escribió cartas donde la sabiduría gotea entre confesiones de dolor. Él no habla desde la cima, sino desde el temblor. El destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza, afirma. Para Séneca, el sabio no escapa del dolor, pero lo mira a los ojos. Elige no suplicar, no humillarse ante lo inevitable. Acepta, sí, pero desde una posición de dignidad, no de rendición. Epicteto, esclavo nacido sin privilegios, enseñó que la libertad no se encuentra en lo externo, sino en la relación que tenemos con nuestras propias impresiones. Nos pueden quitar todo: libertad, posesiones, amor, incluso la vida, pero jamás la capacidad de elegir cómo interpretar esos eventos. Esa es la última trinchera, el núcleo indestructible. No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que te destruye. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió para sí mismo, no para otros, un diario íntimo de batalla interior en medio del poder absoluto. En su obra Meditaciones, reconoce una y otra vez su pequeñez, su fragilidad, su deber de resistir. Repite como un mantra: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y hallarás la fuerza. Marco no filosofaba para impresionar. Lo hacía para no perderse a sí mismo en medio de la podredumbre del poder, de la muerte de sus hijos, del colapso del imperio. Su estoicismo fue su escudo interior. 2. El arte de vivir, la resiliencia como filosofía de acción. El estoicismo no es evasión ni indiferencia. No propone una negación del dolor, sino una relación lúcida con él. Su núcleo no es la pasividad, sino una acción contenida y poderosa, dirigida hacia lo único que realmente está en nuestras manos, el alma. La vida, vista desde los ojos estoicos, es un campo de entrenamiento constante. Cada dificultad, cada traición, cada pérdida, es una oportunidad para pulir el carácter, fortalecer la templanza, cultivar la serenidad. No hay espacio para la queja estéril. No hay lugar para el victimismo decorativo. Lo que no depende de nosotros debe ser dejado ir sin lamento. Lo que depende de nosotros, nuestras elecciones, nuestras virtudes, nuestro juicio,
debe ser trabajado con pasión incansable. Este modelo de vida se convierte, en esencia, en un camino de transformación. No se trata de acumular conocimientos, sino de forjarse a uno mismo como si el alma fuera hierro incandescente. La resiliencia, entonces, no es una reacción instintiva, sino una práctica sostenida, es el resultado de una vida consagrada a la virtud, a la claridad interior, al desapego activo. 3. Aceptar no es resignarse, la paradoja de la fortaleza. Aceptar. Qué palabra tan malinterpretada. En un mundo que glorifica la lucha a toda costa, que romantiza la resistencia sin sentido, la aceptación es vista como rendición, como cobardía, como fracaso. Pero los estoicos sabían que aceptar no es agachar la cabeza ante la injusticia, sino elegir dónde y cómo luchar, con qué armas y por qué causa. Aceptar no es decir sí al dolor porque se le teme, sino decir sí porque se lo ha comprendido. Aceptar no es desear lo que duele, sino reconocer que, en ocasiones, lo que duele no se puede cambiar, y que la sabiduría consiste en no dejar que lo irreversible nos robe la paz. La aceptación verdadera es una decisión activa, una revolución interior que elige la serenidad por encima del resentimiento. En esa aceptación nace una libertad nueva, la libertad de no depender de lo externo para vivir con dignidad, la libertad de no necesitar un mundo perfecto para ser completo. Allí, en esa rendición lúcida y poderosa, se encuentra la semilla de la verdadera resiliencia, la que no suplica, no se queja, no mendiga justicia, pero camina con la frente en alto, sabiendo que nada ni nadie puede esclavizar a quien ha conquistado su propia alma. 4. El gimnasio del alma, ejercicios estoicos para la vida cotidiana. El estoicismo no es una teoría abstracta. Es una disciplina cotidiana, una gimnasia moral. Cada día trae su propio entrenamiento. Y en un mundo plagado de distracciones, de angustias prefabricadas, de ansiedad digitalizada, las prácticas estoicas son más necesarias que nunca. No para volvernos insensibles, sino para rescatarnos del colapso interior que nos ofrece esta época a cada instante. Algunos ejercicios estoicos esenciales. Diferenciación entre lo que depende de ti y lo que no. Cada mañana, pregúntate, ¿qué está hoy en mis manos? ¿Qué no lo está? Enfócate solo en lo primero. Libérate de lo segundo. Premeditación de los males. Antes de comenzar el día, imagina lo peor, perder a alguien, fallar, enfermar, ser humillado. No para atraerlo, sino para entrenar el alma en la posibilidad del colapso y prepararte para no ser destruido por él. Revisión nocturna. Al terminar el día, examina tus actos, tus emociones, tus reacciones. ¿Viviste con virtud? ¿Perdiste el control? ¿Fuiste sabio o dejaste que el caos te devorara? Autodominio emocional. Cada vez que sientas ira, envidia, deseo descontrolado, no actúes de inmediato. Observa, respira, espera. La pausa es la puerta de la sabiduría. Contemplación de la muerte. La muerte no es enemiga, es consejera. Recordarla te limpia el alma de trivialidades. Te obliga a vivir de verdad. Estos ejercicios no son religiosos, no son dogmáticos. Son armas internas. Son herramientas de rescate ante el ruido, la pérdida, la traición, la injusticia. 5. Conclusión, la llama inextinguible. El estoicismo no promete felicidad. No garantiza éxito. No ofrece recompensas. Solo entrega una certeza, la fortaleza se elige, y esa elección es el acto más radical de libertad humana. El arte de aceptar es el arte de dejar de luchar contra lo que no puede cambiarse y empezar a esculpir, desde dentro, un alma invencible. Allí donde el mundo moderno ofrece distracción, los estoicos ofrecen presencia. Donde otros ofrecen pastillas emocionales, los estoicos ofrecen disciplina. Donde otros alimentan la esperanza vacía, ellos alimentan la virtud. No buscan consolar. Buscan despertar. Aceptar no es resignarse. Es afirmar la vida en su forma más cruda. Es mirar la tragedia y no temblar. Es transformar el destino en obra de arte, no porque el destino cambie, sino porque el alma que lo atraviesa se convierte en fuego. El resiliente estoico no es insensible. Es más bien el que ha llorado y ha comprendido que ese llanto no le define.
Es el que se ha roto y ha reconstruido su columna vertebral con los fragmentos del alma. Es quien ha entendido que, aunque no puede evitar el dolor, puede convertirlo en virtud, en libertad, en fuerza. Y desde esa fuerza, en silencio, camina. Sin pedir aplausos. Sin necesitar milagros. Solo con la determinación inquebrantable de no traicionarse jamás a sí mismo. Esa es la llama estoica. Y quien la lleva dentro puede atravesar cualquier infierno. Amar el destino, Nietzsche y la transformación del dolor. ¿Qué hacer cuando todo arde, cuando la vida se convierte en ruina, cuando la existencia parece una trampa cruel sin propósito, sin redención, sin dioses que escuchen nuestras súplicas? ¿Qué queda cuando se ha perdido la fe en lo eterno, en lo justo, en lo divino, en lo racional? Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo, el incendiario de las verdades cómodas, miró ese abismo con los ojos abiertos. No ofreció consuelo, no tendió la mano en señal de alivio. Ofreció algo mucho más feroz, más exigente, más brutalmente humano, el amor fati, el amor al destino, no como aceptación pasiva, sino como afirmación radical de todo lo que ha sido, es y será. 1. Amor fati, amar lo que ocurre, incluso si duele. Mi fórmula para la grandeza del hombre es amor fati, que uno no quiera que nada sea diferente, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, mucho menos disimularlo, sino amarlo. Nietzsche no escribe desde la comodidad de una torre académica. Escribe como quien ha caminado por el desierto, como quien ha sentido el colapso de todos los valores. Amor fati no es una frase decorativa, es un grito que emerge desde el fondo de la desesperación y decide, aún así, amar lo inevitable. No se trata de resignación. No se trata de decir esto pasó, ni modo. Se trata de mirar el dolor, la pérdida, el fracaso, la humillación, y decir, esto también es mío. Y lo amo, porque sin esto no sería lo que soy. Amar el destino no significa romantizar la tragedia. Significa reivindicar el poder creador del dolor, la posibilidad de transmutarlo en fuerza, en carácter, en fuego. Quien ama su destino no desea otro pasado, porque comprende que cada herida ha sido parte esencial del proceso de convertirse. Es una afirmación total de la vida, incluso en su forma más atroz. Es, en el fondo, un acto de rebeldía metafísica, afirmar que la vida merece ser vivida, aunque no haya más sentido que el que tú mismo le das. 2. El eterno retorno, el juicio más pesado. Imagina que cada instante que vives, cada palabra, cada dolor, cada decisión, cada silencio, lo tendrás que repetir infinitamente. No una vez más. No 10 veces más. Sino por toda la eternidad. Ese es el concepto del eterno retorno, la prueba máxima que Nietzsche lanza como un rayo contra nuestras certezas. ¿Aceptarías vivir tu vida exactamente como la has vivido, una y otra vez, para siempre? ¿O te aplastaría esa idea como una maldición insoportable? Este pensamiento no es una teoría cosmológica. Es una provocación existencial. Nietzsche lo formula no para predecir el destino, sino para poner el alma humana frente al espejo más cruel. ¿Puedes amar tu vida lo suficiente como para desear repetirla eternamente? Si no puedes, entonces algo esencial está roto. El eterno retorno exige autenticidad total, valentía desbordante, transformación absoluta. El que puede decir si el eterno retorno es el que ha abrazado su vida con tal intensidad, con tal pasión, que incluso el dolor forma parte de su gloria. 3. Y Nietzsche, resiliencia sin piedad. Nietzsche no fue filósofo del consuelo. Fue un destructor. Su filosofía no ofrece bálsamos, sino tormentas. Porque entendía que solo cuando todo ha sido derribado, pueden hacer algo auténticamente nuevo. Fue él quien dijo, hay que tener caos dentro de uno para dar a luz una estrella danzante. Y ese caos, esa destrucción de las estructuras heredadas, ese dolor sin sentido dado, es la condición para una resiliencia radical. No una resiliencia que busca volver a lo normal, sino una que crea una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser. Nietzsche no huye del sufrimiento. Lo enfrenta. Lo desafía. Lo convierte en campo de batalla y lo transforma en arte. Su resiliencia es brutal, exige sacrificio, autoafirmación, renuncia al victimismo,
renuncia a la compasión por uno mismo. Conviértete en quien eres, dice. Pero esa frase, tan repetida, es una exigencia feroz. Porque no puedes convertirte en quien eres si no destruyes primero todo lo que creíste ser. Ser resiliente, para Nietzsche, no es regresar al estado anterior. Es dejarse atravesar por la muerte simbólica y renacer como creador. Quien no ha caído, no ha aprendido. Quien no ha sido despojado, no ha tenido que inventarse desde la nada. Y solo quien se ha inventado a sí mismo puede decir que ha vivido libre. 4. Superar el nihilismo, crear sentido cuando el mundo calla. Nietzsche comprendió, como pocos, el drama moderno. La muerte de Dios no es solo un problema religioso, sino una crisis ontológica, existencial, espiritual. Con la caída de los valores trascendentes, el ser humano queda suspendido en el vacío. Sin propósito eterno, sin salvación, sin brújula moral universal. Es el abismo del nihilismo, todo carece de sentido. Pero Nietzsche no se detiene ahí. No llora por el sentido perdido. No se lamenta por el vacío. Lo abraza. Lo transforma. Lo llena con la voluntad de poder, no como dominación externa, sino como fuerza creadora interna. Si no hay sentido dado, entonces crea el tuyo. Si no hay Dios que te salve, entonces sé tú el fuego que ilumina tu noche. Si todo se ha derrumbado, entonces construye tu mundo desde las cenizas. El resiliente nietzscheano no necesita justificación externa. No espera permiso para vivir. Se levanta con el rostro marcado por la tragedia, y aún así esculpe su destino con puños sangrantes. Se convierte en artista de su vida, escultor de su alma, arquitecto de su existencia. Y en ese acto de creación, vence al nihilismo no con fe, sino con fuego. 5. El sufrimiento como prueba y afirmación de vida. En un mundo obsesionado con evitar el dolor, Nietzsche lo pone en el centro. Sufriste, maravilloso. Ahora eres más profundo, más fuerte, más tú. La experiencia del dolor no es algo que deba eliminarse, sino algo que debe ser entendido, integrado, transformado. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de asumir que sin él no hay crecimiento real. El ser humano se forja en la herida. El alma se afila en la pérdida. La conciencia despierta cuando todo lo demás colapsa. Nietzsche lo entendió, el dolor no es un obstáculo para la vida, sino su intensificador supremo. Solo cuando hemos sido rotos, humillados, dejados en el vacío, podemos decidir si ese sufrimiento será tumba o semilla. Y aquí emerge la afirmación más radical, no solo aceptar el sufrimiento, sino agradecerlo. Porque es el crisol que ha parido lo más verdadero de ti. Porque te ha obligado a convertirte en algo que antes no eras. Porque te ha hecho dueño de ti mismo. 6. Conclusión, el sí absoluto a la vida. Amar el destino. Amar lo que no elegiste. Amar incluso el dolor. Amar incluso la muerte. Esa es la resiliencia nietzscheana, no una simple adaptación, sino una transfiguración existencial. No una vuelta al estado anterior, sino una afirmación absoluta del devenir. Un grito de guerra contra la desesperanza. Un sí tembloroso, pero firme, lanzado al universo mudo. Ese sí, cuando nace de la ruina, tiene una fuerza distinta. No es optimismo. Es tragedia abrazada. Es lucidez sin anestesia. Es poder sin necesidad de dominio. Es la resiliencia convertida en arte de vivir, en arte de arder sin consumirse. Quien puede mirar su pasado más oscuro y decir sí, esto también lo amo, ha tocado el corazón de la existencia. Quien puede repetir su vida eternamente sin avergonzarse, ha trascendido la moral esclava, ha cruzado el puente. Ha dejado de ser hombre. Y ha comenzado a ser el superhombre, no un dios, no un monstruo, sino el ser humano que ha hecho de su sufrimiento una obra maestra. Ese es el llamado de Nietzsche. No consuelo. No paz. No redención. Fuego. Voluntad. Creación. Amor al destino. Y, por encima de todo, un sí eterno a la vida, incluso, y especialmente, cuando duele. La resiliencia como virtud ética. No basta con resistir. No basta con sobrevivir.
No basta con decir seguí adelante mientras el alma sangra en silencio. La verdadera resiliencia no es una respuesta espontánea, ni una casualidad emocional. No es privilegio de unos pocos elegidos por la biología o el azar. Es una virtud ética, una conquista interna que se cultiva con rigor, con dolor, con coraje. Una forma de ser que no se improvisa, sino que se forja, como el hierro en el fuego, a través de la repetición, de la reflexión, del compromiso con uno mismo. Cuando todo lo exterior se desmorona, lo único que queda es la arquitectura moral que uno haya levantado dentro. Y si no hay nada allí, el colapso será total. La resiliencia no es una palabra bonita. Es la expresión de un alma que ha elegido vivir con virtud incluso cuando la vida se vuelve invivible. En este sentido profundo, ético, trágico, la resiliencia no solo se sufre, se practica. Se elige. Se encarna. 1. Aristóteles y el justo medio, entre la fragilidad que cede y la dureza que rompe. En su Ética a Nicómaco, Aristóteles establece un principio que atraviesa toda su concepción del bien humano. La virtud es un justo medio entre dos extremos viciosos. La valentía, por ejemplo, es el punto intermedio entre la cobardía y la temeridad. El generoso no es ni avaro ni derrochador. El justo no es ni vengativo ni servil. La virtud no es rigidez, sino equilibrio activo, meditado, dinámico. Si aplicamos esta lógica a la resiliencia, podríamos decir que el virtuoso resiliente no es ni la víctima crónica ni el endurecido emocional. No se rinde ante la primera herida, pero tampoco se convierte en un muro inquebrantable incapaz de sentir. Porque la resiliencia sin fragilidad es mera coraza, y la fragilidad sin resiliencia es quiebre puro. El justo medio aquí es la firmeza compasiva, la flexibilidad con centro, la capacidad de doblarse sin romperse. Es el árbol que resiste la tormenta porque sus raíces están profundas, pero también porque sus ramas saben moverse con el viento. El resiliente ético no niega el dolor, lo escucha. No se blinda contra la vida, pero tampoco se deja arrastrar por ella sin voluntad. 2. La resiliencia como hábito virtuoso, el alma como músculo ético. Para Aristóteles, la virtud no es una emoción, sino un hábito. No se trata de sentir algo bueno, sino de hacer algo bueno de forma constante, voluntaria, deliberada. Uno se convierte en valiente actuando con valentía, como uno se convierte en justo haciendo justicia. La virtud se entrena. Así también la resiliencia. No nace como reflejo, sino como resultado de un esfuerzo diario, de una decisión repetida, no hundirse. No rendirse. No ceder al resentimiento. No volverse esclavo del pasado. Se entrena en lo pequeño para estar listo ante lo inmenso. El que no ha aprendido a sostener el alma en los fracasos cotidianos no podrá enfrentar la catástrofe mayor cuando llegue. Cada día, cada decepción, cada herida, cada injusticia se convierte así en un campo de práctica. ¿Cómo responderé hoy a esto que no elegí? ¿Cómo me sostendré cuando lo que amaba se caiga? ¿Cómo elegiré reaccionar ante lo que me arrebata la paz? Cada una de esas respuestas éticas construye o destruye el músculo moral de la resiliencia. Y si este hábito se sostiene en el tiempo, si se convierte en un estilo de vida, entonces el sujeto no solo resiste el dolor, lo convierte en maestro, en fuego alquímico, en oportunidad de transformación. 3. Coraje, templanza, prudencia, el tridente ético del alma resiliente. La resiliencia, desde la ética aristotélica, no es una virtud aislada. Es una síntesis poderosa de otras virtudes que la hacen posible, que la alimentan, que le dan forma y profundidad. 3 de ellas son esenciales. Coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con dignidad incluso cuando el miedo es abrumador. El resiliente ético no es quien no sufre, sino quien decide enfrentar el sufrimiento con el rostro descubierto. Hay una valentía existencial en no rendirse ante la oscuridad, en seguir adelante incluso cuando el cuerpo tiembla, cuando la mente colapsa, cuando el corazón se quiebra. El coraje es el músculo de la resistencia lúcida. Es decirle al dolor, estoy aquí. No me moverás. Templanza. La templanza es la virtud del dominio interno. No se trata de reprimir las emociones, sino de no ser arrastrado por ellas como un esclavo sin voluntad. El resiliente templado no niega su ira, su tristeza, su desesperación, pero no actúa bajo su tiranía.
Sabe esperar. Sabe respirar. Sabe contenerse cuando el alma grita venganza. La templanza es la elegancia del alma que ha aprendido a no ser rehén de sí misma. Prudencia. Pronesis. La prudencia no es cobardía ni cálculo frío. Es sabiduría práctica, capacidad de juicio en lo concreto, de discernir lo que debe hacerse aquí y ahora, incluso cuando todo parece oscuro. El prudente no se deja llevar por impulsos, ni por fantasías de salvación. Actúa con lucidez, con serenidad, con conciencia de largo plazo. En la resiliencia, la prudencia evita el desgaste inútil, impide que se luche batallas que no deben lucharse, y permite conservar la energía para la reconstrucción profunda. Estas tres virtudes, tejidas en conjunto, son la espina dorsal de una resiliencia ética, madura, profunda, transformadora. 4. ¿Puede enseñarse la resiliencia? Vivimos en una época que todo lo quiere convertir en método. Talleres de resiliencia, cursos de desarrollo emocional, terapias de sanación express. Pero la resiliencia auténtica no es un producto de mercado. No se enseña como se enseña una receta. Se transmite, se modela, se despierta. ¿Puede enseñarse? Sí, pero no como contenido, sino como ejemplo. La resiliencia se encarna. Se contagia. Se vive. Un niño aprende a resistir cuando ve a sus padres enfrentar la adversidad sin perder la dignidad. Un joven aprende a sostener su alma cuando encuentra en otro ser humano una presencia que no se rinde, una voz que no miente, una mirada que ha atravesado la noche. La educación emocional y ética no consiste en repetir fórmulas, sino en formar el carácter. Y el carácter no se forma en las aulas, sino en la vida. En las caídas. En las pérdidas. En el silencio. En el arte de comenzar de nuevo. La resiliencia, como virtud ética, necesita comunidad. No se desarrolla en el aislamiento narcisista del yo moderno. Requiere vínculos que nutren, modelos que inspiran, palabras que guían. Pero, sobre todo, requiere una decisión personal irrevocable, vivir con virtud incluso cuando todo conspira para que no lo hagas. 5. Conclusión, una ética desde las ruinas. En última instancia, hablar de la resiliencia como virtud ética es hablar de la posibilidad de vivir bien en medio de lo peor. No como héroes de cartón, sino como seres humanos conscientes de su fragilidad, de su oscuridad, de su historia. No se trata de vencer al dolor, sino de caminar con él sin perder el sentido. No se trata de escapar del abismo, sino de habitarlo con integridad. La resiliencia ética no es espectáculo. Es intimidad. Es secreto. Es el pequeño acto heroico de levantarse una vez más, no porque haya esperanza, sino porque ya no se tolera vivir como esclavo. El resiliente virtuoso no necesita aplausos. No busca reconocimiento. Solo sabe que no puede traicionarse a sí mismo. Que, aunque todo lo externo se derrumbe, hay algo en su interior que no puede permitirse perder, su alma, su carácter, su fuego. Y ese fuego, nutrido por el coraje, la templanza y la prudencia, es la única luz que verdaderamente puede guiar al ser humano cuando la noche cae sin promesa de amanecer. No una luz ajena. No un Dios externo. Sino la llama silenciosa de una voluntad ética que, aún herida, aún cansada, elige seguir viva. Y no solo viva, íntegra. Indómita. Incorruptible. Sentido en medio del caos, Viktor Frankl y la trascendencia del sufrimiento. Hay momentos en que la vida deja de tener forma. Momentos en que el lenguaje se quiebra, en que la historia se vuelve impensable, en que la realidad se convierte en pesadilla y el ser humano es arrojado al abismo más cruel del absurdo. En esos momentos, cuando toda narrativa fracasa, cuando todo valor se tambalea, cuando el alma se ve obligada a mirar de frente a la nada, una pregunta emerge con un filo incandescente. ¿Para qué seguir? Viktor Frankl, médico, psiquiatra, prisionero del infierno en Auschwitz, no respondió a esa pregunta desde la teoría, sino desde la carne lacerada del testigo que sobrevivió sin rendirse al vacío. Su voz no es la del experto, es la del ser humano que ha sido despojado de todo y, aún así, eligió no quebrarse por dentro. Su testimonio es más que un ejemplo, es una bofetada a todo nihilismo cómodo, una luz brutal que demuestra que aún en el epicentro del horror, puede surgir una afirmación radical de la vida. 1. El infierno real,
Frankl en los campos de concentración. Viktor Frankl no llegó al sufrimiento por filosofía, sino por destino. Deportado junto a su familia a los campos de concentración nazis, lo perdió todo: sus padres, su esposa, su trabajo, su libertad. En un contexto donde la muerte era moneda corriente, donde los cuerpos eran tratados como basura, y donde el alma humana parecía destinada a extinguirse, Frankl se enfrentó a la pregunta fundamental del siglo XX. ¿Cómo seguir siendo humano en medio de la deshumanización absoluta? Lo que descubrió no fue una idea brillante, sino una verdad desesperadamente simple: el ser humano puede sobrevivir a cualquier cómo, si tiene un para qué. Fue allí, entre cadáveres apilados y guardias sádicos, donde comprendió que el sentido no es un lujo, sino una necesidad ontológica. Que incluso en el sufrimiento más extremo, la libertad interior sigue siendo posible. Que no todo puede ser arrebatado. Y esa chispa de sentido, aunque tenue, aunque rodeada de muerte, se convirtió en la llama que lo mantuvo vivo. En lugar de rendirse, Frankl eligió dotar al dolor de una dirección. No podía cambiar lo que le ocurría, pero podía decidir quién era ante eso. 2. La logoterapia, la voluntad de sentido como salvación radical. A partir de esa experiencia, Frankl desarrolló su enfoque terapéutico, la logoterapia, centrada en la voluntad de sentido. Para él, la búsqueda de sentido no es secundaria ni intelectual. Es la motivación primaria del ser humano. Más fundamental que el placer, como decía Freud, o el poder, como creía Adler, está la necesidad profunda de encontrar un propósito, un porqué, una razón para existir. Y aquí Frankl toca la médula de la resiliencia filosófica. No es el sufrimiento en sí lo que destruye al ser humano, sino el sufrimiento que carece de sentido. No lo que duele, sino lo que no se puede explicar. Lo que no se puede transformar en algo que tenga valor. La logoterapia no pretende eliminar el dolor. No intenta curar el alma como se cura una herida superficial. Lo que ofrece es un cambio radical de perspectiva. El sufrimiento puede ser tarea, puede ser destino, puede ser camino de trascendencia. Puede convertirse, si el individuo así lo decide, en ocasión de crecimiento, en fuente de profundidad, en impulso de transformación. Pero esta libertad no es gratuita. Exige responsabilidad. Exige coraje. Exige mirar a los ojos al absurdo y responder con decisión interior. El paciente no es víctima pasiva, sino sujeto activo de sentido. No se trata de esperar la luz, sino de encenderla con lo que queda. 3. Trascender el dolor, decisión interior y libertad espiritual. Frankl dejó escrito: todo puede serle arrebatado al hombre, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Ese es el núcleo de su pensamiento. No hay situación tan límite que anule la libertad interior. Incluso en el infierno, uno puede decidir cómo vivir el infierno. Incluso frente a la tortura, al hambre, a la humillación más atroz, el ser humano conserva el poder de decidir qué sentido dará a su sufrimiento. Esta afirmación no es romántica. Es dura. Es polémica. Porque implica que también somos responsables de lo que hacemos con nuestro dolor. Que no basta con decir esto me destruyó, sino que hay que preguntarse, ¿qué hice yo con lo que me destruyó? ¿Me arrodillé? ¿O me levanté? ¿Me volví sombra o me volví luz? Frankl no propone resignación. Propone acción espiritual. La capacidad de trascender la situación externa mediante una elección interna. Y esa elección, silenciosa, íntima, secreta, puede ser la diferencia entre la muerte del alma y su transformación. 4 resonancias con Kierkegaard: angustia, salto y fe existencial. En este combate por el sentido en medio del absurdo, Frankl no está solo. Su pensamiento resuena poderosamente con Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo cristiano, quien también colocó al individuo frente al abismo de la angustia. Para Kierkegaard, la angustia es la posibilidad infinita, un vértigo que surge al ser consciente de la libertad, al saberse responsable de su propio destino. Kierkegaard no habla de sistemas ni de garantías. Habla del salto de fe, no como creencia dogmática, sino como decisión radical de afirmar la vida a pesar del sinsentido. Y ese salto, ese acto de fe en medio del caos, es también lo que Frankl propone con su voluntad de sentido.
La diferencia está en el lenguaje, donde uno habla de Dios, el otro habla de sentido. Pero ambos claman lo mismo: el individuo puede, debe, elegir vivir con profundidad incluso cuando todo parece negarlo. La espiritualidad existencial no requiere templos. Requiere una actitud reverente hacia el misterio de vivir. Y esa actitud no niega el sufrimiento, sino que lo convierte en lugar de revelación. En posibilidad de trascendencia. 5. El escándalo del dolor y la libertad de decir sí. El dolor, cuando es sin sentido, se convierte en escándalo. En absurdo puro. Pero cuando se le da una dirección, se transforma en vía de transfiguración. No desaparece, pero se ilumina desde dentro. La propuesta de Frankl no suaviza el sufrimiento. Lo enfrenta. Y exige del individuo una libertad que no se delega. Porque el sentido no se encuentra como se encuentra una moneda perdida. Se construye. Se arranca. Se elige. Y esa elección, tan sencilla, tan brutal, es el acto más profundo de resiliencia. No es gritar victoria. Es susurrar un sí incluso cuando el mundo ruge que no. Es mantenerse en pie sin saber por qué, y, sin embargo, seguir caminando. 6. Conclusión: la antorcha del sentido en la noche del mundo. Cuando el caos lo devora todo, cuando el mundo calla, cuando no hay respuestas, lo único que queda es la posibilidad de crear sentido allí donde antes solo había ruina. Frankl nos recuerda que esa posibilidad siempre está abierta. Que no hay dolor tan absoluto que no pueda ser resignificado. Que no hay noche tan densa que impida el nacimiento de una luz interior. La resiliencia, en esta visión, no es sobrevivencia biológica. Es dignidad espiritual. Es el acto heroico de afirmarse como sujeto ético y existencial frente al sinsentido. Es decir, esto me duele, esto me destroza, esto no lo comprendo, pero no me arrodillo. No me hundo. Me transformo. Ese es el legado de Frankl. No una esperanza superficial. No una fe ciega. Sino una ética del alma que elige vivir con propósito en el corazón del sufrimiento. Que hace del dolor una tarea. Que hace del caos una fuente. Que hace del hombre no un reflejo del azar, sino una llama capaz de brillar incluso en la oscuridad más atroz. Esa llama, aunque tiemble, es indestructible. Porque está hecha de decisión. De conciencia. De sentido. Y por eso mismo, es el fuego que puede salvarnos cuando ya no queda nada. Resiliencia colectiva, ética, comunidad y esperanza en tiempos de ruina. Hay un dolor que no es solo personal. Hay un colapso que no ocurre en la intimidad del alma, sino en la historia misma. A veces, no se cae un individuo, sino un pueblo. No se quiebra un solo cuerpo, sino la estructura entera de la vida compartida. La guerra, la pobreza, la esclavitud, el exilio, el genocidio, la devastación ecológica. Son heridas que atraviesan generaciones, que deforman la memoria, que destrozan los lenguajes, que suspenden el tiempo. Ante esa catástrofe colectiva, la resiliencia ya no puede pensarse solo como una virtud individual, sino como una fuerza ética que se enraiza en la comunidad, una forma de resistencia compartida. Una apuesta por la reconstrucción del mundo desde las ruinas. Hablar de resiliencia colectiva es hablar de cuerpos que caen, pero que no caen solos. Es hablar de pueblos que han sido pisoteados por la historia, pero que siguen cantando, siguen sembrando, siguen caminando con la frente alta. Es reconocer que la esperanza no es una emoción blanda, sino una decisión radical, ética y política, de no entregar el futuro a los verdugos. En este último capítulo, nos alejamos del yo introspectivo para abrazar el nosotros. Porque si bien el alma humana puede brillar con intensidad en soledad, es en la solidaridad donde el fuego se expande. 1. Judith Butler, la vulnerabilidad como fuerza política. Judith Butler, una de las filósofas contemporáneas más radicales, nos ha recordado que la vulnerabilidad no es debilidad, sino condición ontológica. Todos los cuerpos son frágiles, todos los cuerpos necesitan cuidados, todos los cuerpos están expuestos al daño. Pero esta vulnerabilidad compartida no debe ser motivo de vergüenza o control. Es la base misma de la ética. Es desde allí, desde la conciencia de nuestra interdependencia, que puede emerger una verdadera resistencia. Para Butler,
la resiliencia no significa invulnerabilidad. La cultura neoliberal ha distorsionado el concepto, presentándolo como autosuficiencia emocional, como el culto al individuo que se repara a sí mismo y sigue produciendo. Pero la verdadera resiliencia, humana, política, ética, nace del reconocimiento de la herida, del derecho a la fragilidad, de la potencia que existe en cuidarnos mutuamente. En este sentido, la resiliencia colectiva comienza cuando los cuerpos heridos se miran entre sí y descubren que no están solos. Cuando las comunidades se levantan sobre la devastación no con armas ni venganza, sino con cuidado, escucha, memoria y ternura. Cuando el dolor deja de ser silencio y se convierte en lenguaje común. 2. La resiliencia de los pueblos. Historia, lucha, memoria. Los pueblos indígenas que han resistido siglos de genocidio. Las comunidades afrodescendientes que sobrevivieron a la esclavitud. Los judíos tras la Shoah. Las mujeres que reconstruyeron ciudades después de la guerra. Los migrantes que cruzan fronteras descalzos. Las víctimas de dictaduras, de desapariciones, de catástrofes naturales y humanas. La historia está llena de resiliencia colectiva. No en los discursos oficiales. No en los libros de los vencedores. Sino en los cuerpos que no dejaron de danzar, en las lenguas que no se extinguieron, en las manos que volvieron a edificar. Esta resiliencia no es celebración vacía. Es memoria viva. Es cicatriz que se muestra con dignidad. Es dolor que no se esconde, pero tampoco se convierte en prisión. El pueblo que ha sido oprimido y aún canta, aún siembra, aún educa a sus hijos en medio del hambre, está afirmando una verdad metafísica. El mundo no ha sido totalmente destruido mientras quede un solo ser humano capaz de cuidar, de resistir, de amar. 3. Cuidado, solidaridad, reconstrucción, los pilares de una nueva ética. Tras la catástrofe, no hay retorno al pasado. Lo perdido no vuelve. Lo roto no se repara como estaba. Pero puede surgir otra forma de vida, más lúcida, más profunda, más digna. La resiliencia colectiva no consiste en volver a ser como antes, sino en construir algo nuevo desde lo devastado. Y para eso, el cuidado se convierte en el centro. No el cuidado reducido a tarea doméstica o ayuda emocional, sino el cuidado como acto político, como decisión radical de preservar la vida en todas sus formas. El cuidado es resistencia. Es ética. Es militancia existencial. Y junto a él, la solidaridad como práctica concreta, no como abstracción, compartir el pan, cargar juntos la tristeza, proteger al más débil, sostener la alegría cuando el otro ya no puede sostenerla por sí mismo. Reconstruir no es olvidar. No es tapar las ruinas con discursos optimistas. Es hacer de las ruinas un terreno fértil. Es convertir el duelo en memoria fecunda. Es transformar la experiencia del colapso en cimiento de comunidad. Y aquí, entonces, la resiliencia se vuelve ética social. Una exigencia de justicia, no solo de adaptación. Porque no basta con sobrevivir, hay que cambiar el mundo que permitió el desastre. 4. Ernst Bloch, utopía como esperanza activa. Ernst Bloch, filósofo alemán de la esperanza, escribió: el principio esperanza no es una espera pasiva, sino un impulso transformador. Para Bloch, la utopía no es una fantasía ingenua ni una evasión. Es una fuerza que emerge del presente como posibilidad aún no realizada. La resiliencia colectiva, si no quiere caer en el cinismo o en el sentimentalismo, necesita de esa utopía concreta. No un ideal imposible, sino una visión del mundo que aún no es, pero que puede ser. Una esperanza activa que moviliza, que organiza, que lucha, que imagina. Esperanza como motor ético. Frente al colapso ecológico, frente a la descomposición social, frente a la mercantilización de la existencia, la esperanza de Bloch es insurrección del espíritu. Es decir, el presente no es lo único posible. El futuro no está cerrado. Aún podemos, aún debemos, crear un mundo más justo. La resiliencia colectiva sin esperanza es mero aguante. Con esperanza, se convierte en fuerza revolucionaria. No solo para sobrevivir, sino para transformar la historia. 5. Conclusión, la reconstrucción es ahora. Estamos en ruinas. El mundo duele. Las estructuras fallan. El odio crece. El cinismo reina.
pero también hay comunidades que resisten. Hay gestos de ternura que se multiplican. Hay movimientos sociales, colectivos de mujeres, pueblos originarios, juventudes que se niegan a aceptar el horror como destino. La resiliencia colectiva no es la negación del desastre. Es su enfrentamiento lúcido y ético. Es saber que el dolor existe, que la muerte existe, pero que también existe el amor, el canto, la lucha, el abrazo, la siembra. Y si hay un fuego que aún arde en medio de las ruinas, es porque hay seres humanos que se rehúsan a entregar la vida a la desesperanza. Esa llama, pequeña, terca, indestructible, es la esperanza filosófica que Black defendía. No una esperanza ingenua, sino una esperanza radical, la que nace cuando todo parece perdido, pero alguien decide, aún así, seguir amando, seguir luchando, seguir cuidando. Esa es la resiliencia que puede salvarnos. No la del individuo que se adapta al sistema, sino la del pueblo que lo transforma. No la del yo que se endurece, sino la del nosotros que se abraza, que se levanta, que sueña. Porque cuando una comunidad dice sí a la vida en medio del dolor, no solo sobrevive, comienza a escribir otra historia. Y esa historia, dolorosa, compleja, luminosa, aún está por escribirse. Pero ya late. Ya arde. Ya canta. En los cuerpos que resisten, en las manos que siembran, en los ojos que no renuncian. Porque, aunque no lo sepamos aún, la esperanza colectiva ya comenzó. La resiliencia como grito ontológico y promesa trágica de la humanidad. La historia que acabamos de recorrer no es solo un análisis filosófico de la resiliencia, sino una travesía visceral a través del alma humana. Cada capítulo es una herida abierta, una lucha existencial, un grito contenido que atraviesa siglos de pensamiento, ruinas personales y colectivas, y el pulso incesante de la vida que se niega a ceder ante el vacío. La resiliencia no ha sido aquí tratada como una herramienta psicológica funcional, ni como una fórmula de autoayuda cómoda y superficial, sino como lo que realmente es cuando se le mira de frente, una afirmación ontológica. Una batalla ética, una rebelión contra la muerte espiritual en medio del sufrimiento más brutal. Al mirar hacia atrás, lo que emerge no es un manual, sino una épica. Una odisea del alma que, desde las profundidades del dolor, ha aprendido no solo a resistir, sino a transformar lo intolerable en destino, lo absurdo en sentido, lo roto en semilla. Hemos visto al ser humano derrumbarse y levantarse, no porque tenga garantizado el futuro, sino porque su dignidad le impide rendirse ante el sinsentido. Desde Schopenhauer hasta Black, desde los cuerpos heridos por el mundo hasta la serenidad estoica, desde el grito de Nietzsche hasta el murmullo de Frankl, la resiliencia se ha revelado como una forma de lucidez dolorosa. Una decisión que no depende del éxito, ni de la victoria, ni siquiera de la felicidad, sino de la fidelidad a uno mismo, a la vida, a los otros, aun cuando todo empuja hacia la renuncia. ¿Y qué hemos aprendido en este viaje? El dolor es fundacional. Primero, hemos tenido que aceptar que el dolor es parte constitutiva de la existencia. No como accidente, sino como estructura. El sufrimiento no es una anomalía a corregir, sino una experiencia que nos arranca de la inercia y nos obliga a mirar lo esencial. El rostro del dolor revela que no somos omnipotentes, que no controlamos el mundo, que la fragilidad es nuestra herencia común. Pero también revela que podemos responder. Que el dolor, cuando no nos destruye, nos revela. Nos devuelve a la pregunta, ¿quién soy yo ahora, después del colapso? La resiliencia es decisión y práctica. La resiliencia no se reduce a aguantar, a reprimir o a adaptarse. Es la capacidad de reinterpretar lo que nos destruye. Es una actitud activa ante el caos, una forma de sabiduría práctica que se cultiva con el tiempo, con la reflexión, con el coraje. No es un don natural, sino un compromiso ético. El resiliente no es el que no cae, sino el que cae y elige levantarse sin renunciar a su dignidad. Hemos comprendido, con Aristóteles, que la resiliencia es una virtud, un hábito del alma, un equilibrio entre la dureza insensible y la fragilidad paralizante. Que, en la templanza, el coraje y la prudencia se juega la capacidad del ser humano para no volverse enemigo de sí mismo. Que resistir no es cerrarse, sino transformarse. El abismo es maestro. Con Nietzsche aprendimos que el sufrimiento no solo debe ser soportado, sino amado. Que no hay redención sin trazo trágico, que el alma crece en la contradicción, que el dolor, si no se lo huye,
puede convertirse en el catalizador de una voluntad más grande que la derrota. Amor fati no es un eslogan, es una filosofía radical que exige que digamos sí a todo lo que ha sido, incluso aquello que nos arruinó. No para justificar el mal, sino para transformarlo en fuego creativo, en afirmación de vida. La libertad interior es indestructible. Frank nos arrojó al corazón del horror para mostrarnos una paradoja luminosa. El ser humano puede ser libre incluso en un campo de concentración. Puede elegir no rendirse al odio, al resentimiento, a la desesperanza. Puede crear sentido incluso en el infierno. En su logoterapia, el sentido no es consuelo, sino resistencia. Un acto espiritual de insurrección contra la aniquilación. No se trata de encontrar respuestas, sino de responder desde el alma, de afirmar el valor de estar vivos cuando ya todo lo demás ha sido aniquilado. Nadie resiste solo. Y en el cierre, Judith Butler y Ernst Black nos recordaron lo que en este siglo parece haberse olvidado: la resiliencia no es individual. Es colectiva. No hay salvación privada. No hay reconstrucción sin comunidad. La resiliencia neoliberal, esa que nos dice que debemos ser productivos, felices y adaptables, es una mentira disfrazada de virtud. La verdadera resiliencia nace del reconocimiento de que necesitamos al otro. Que somos vulnerables. Que resistimos mejor cuando nos cuidamos, cuando tejemos lazos, cuando transformamos la ruina en comunidad. Y es allí donde aparece la esperanza, no como ilusión, sino como visión crítica, como acto utópico. Con Black, aprendimos que la esperanza no es espera pasiva, sino anticipación activa del futuro que aún no existe. Y que precisamente por eso, vale la pena luchar por él. Resiliencia como afirmación radical de la vida. Lo que queda, al final, no es una fórmula. No es una respuesta clara. Es una postura. Una forma de estar en el mundo. Una ética trágica y luminosa al mismo tiempo. Resiliencia no como capacidad de adaptación, sino como afirmación incondicional de la vida, incluso cuando la vida misma parece traicionarse. Es la voluntad de seguir sembrando, aunque no veamos la cosecha. De seguir amando, aunque todo duela. De seguir creyendo en el ser humano, a pesar del ser humano. Es la terquedad espiritual de quien dice: sí, caí. Sí, me destruyeron. Pero no me rindo. No renuncio a mi alma. No renuncio a ti. No renuncio al mundo. Resiliencia, entonces, como acto metafísico, como promesa ética, como canto que nace desde las ruinas, pero mira al futuro. No para negar la tragedia, sino para decir que la tragedia no será lo último. Que, en algún lugar, bajo la ceniza, aún arde una chispa. Y que esa chispa, si somos dignos de ella, puede incendiar de nuevo la esperanza. No una esperanza blanda, sino una esperanza endurecida por el dolor, pero intacta en su promesa de futuro. Esa es la resiliencia que merece ser vivida. Y también, la que merece ser contagiada. Porque, al final, quien sobrevive no es el que no cae, sino el que, tras caer, decide que aún tiene algo que decirle al mundo. Y eso es lo más humano que existe. La resiliencia como la dimensión trágica del ser. Desde la perspectiva filosófica, la existencia humana está marcada por una paradoja esencial. Somos seres conscientes de nuestra finitud y de nuestro sufrimiento inevitable. La vida no promete felicidad constante ni estabilidad perpetua. Nos arroja a la arena con sus tempestades y nos obliga a decidir cómo responder. Esa decisión, serena o violenta, heroica o desesperada, es lo que define la profundidad de nuestra humanidad. La resiliencia es, en ese sentido, la expresión trágica del hombre que se sabe mortal, débil y fragmentado, pero que no cede a la desesperanza ni a la negación de su propia realidad. No es la negación del dolor, sino la decisión consciente de habitarlo, de atravesarlo con los ojos abiertos, con la mente lúcida y el corazón ardiente. En cada capítulo de esta historia se nos ha mostrado que el dolor es la materia prima, el crisol donde se forja la auténtica fortaleza. Pero esa fortaleza no es una armadura invulnerable, es una capacidad de permanecer íntegros en la debilidad, una valentía que no niega el miedo ni la angustia, sino que los abraza y los transforma. La libertad interior, el último bastión inquebrantable. Quizá el legado más poderoso que hemos encontrado en esta reflexión es la idea de que, por más devastadoras que sean las circunstancias externas,
Existe un espacio sagrado dentro del ser humano donde la libertad permanece inquebrantable. Viktor Frankl lo evidenció con una claridad desgarradora, aunque arrojados a los lugares más oscuros de la condición humana, donde la dignidad parece extinguida, el hombre puede mantener la última libertad: la de elegir su actitud ante el sufrimiento. Esta libertad interior es un acto de soberanía absoluta, una toma de poder sobre la propia existencia cuando todo lo demás se ha perdido. Es la semilla del sentido en el terreno más árido, la luz en la noche más negra. Pero no es una libertad ingenua o ingenuamente optimista, es una libertad que nace del reconocimiento de la gravedad de la situación, de la conciencia del dolor, y, sin embargo, decide afirmar la vida. Es un salto existencial hacia el compromiso consigo mismo y con el mundo, un acto de afirmación radical. La resiliencia como virtud ética, la construcción del carácter. No se trata solo de resistir, sino de resistir bien, de resistir con sentido y con virtud. La resiliencia se presenta, así como un camino ético, un hábito que debe cultivarse con disciplina, con humildad y compasión. Aristóteles nos enseñó que la virtud es un justo medio, y la resiliencia no es la excepción, no es rigidez, ni indiferencia, ni dureza fría, sino un equilibrio dinámico que nos permite doblarnos sin rompernos, que nos hace fuertes sin deshumanizarnos. Coraje, prudencia y templanza no son simplemente palabras, sino fuerzas vivas que moldean el alma resiliente. En ellas se juega la batalla contra la fragmentación interna, contra la renuncia al compromiso ético con uno mismo y con la vida. La resiliencia, por tanto, no es una reacción pasiva, sino un acto creativo y transformador, una forma de enfrentar el destino sin sumisión, con dignidad y con voluntad. El dolor como camino de crecimiento y creación. Nietzsche nos instó a amar nuestro destino, a abrazar el amor fati con una pasión que no admite medias tintas. En esa afirmación está la esencia misma de la resiliencia radical, la capacidad de convertir el sufrimiento en motor de autotransformación y autodefinición. El dolor no es simplemente un obstáculo, sino un campo donde germina la fuerza más profunda, donde se desafía el nihilismo y se afirma el sentido creado por uno mismo. La transformación que propone Nietzsche es violenta y hermosa. No es la eliminación del sufrimiento, sino la integración del mismo como parte constitutiva de la vida. Aceptar el dolor en esa medida implica una lucha interna feroz, una resistencia que no busca negar la realidad sino trascenderla, que no se rinde al destino impuesto, sino que se apropia de él para reinventarse. La resiliencia colectiva, la ética de la interdependencia. Finalmente, la reflexión nos lleva a entender que la resiliencia no es solo un acto del individuo, sino un fenómeno social y ético. En la vulnerabilidad compartida reside la fuerza de la comunidad, y es en el reconocimiento mutuo del dolor y la fragilidad que surge la solidaridad verdadera. La resiliencia colectiva es el cimiento para reconstruir desde las ruinas, para desafiar la lógica de la destrucción con actos concretos de cuidado, justicia y amor. La esperanza, tal como la concibió Ernst Bloch, no es una ilusión pasajera, sino una apuesta política y espiritual, un compromiso con un futuro que aún no existe pero que es posible. Esta esperanza activa nos convoca a resistir no solo por nosotros mismos, sino por quienes vendrán después, por la dignidad de la humanidad que debe preservarse en medio del caos. Una promesa radical para el presente y el futuro. Esta historia de la resiliencia, en su profundidad y complejidad, nos confronta con la dimensión más cruda y a la vez sublime de la condición humana. Nos recuerda que ser humano es estar herido, estar expuesto, estar siempre en riesgo de caer. Pero ser humano también es tener la capacidad de levantarse, de transformar la caída en un acto creativo, de convertir el dolor en sabiduría y en acción. Es una invitación urgente a vivir con la intensidad que exige la vida misma, a abrazar la oscuridad sin negarla, a caminar con los pies sangrando hacia un futuro que, aunque incierto, puede ser forjado con voluntad, ética y esperanza. Porque la resiliencia es, en última instancia, el rostro indómito de nuestra existencia, un llamado a no traicionarnos a nosotros mismos, a no traicionar la vida, a no rendirnos ante la tormenta. Y en ese llamado reside la promesa trágica y luminosa de la humanidad, que, aunque la noche sea larga y profunda, siempre podemos decidir ser luz. Siempre podemos decidir ser fuego. Siempre podemos decidir seguir. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.